testimonio para la gloria de tu nombre, Dios mío. Y cada cuerpo enfermo, Señor, también lo ponemos delante de ti. Te rogamos, Señor, que en tu gracia y tu favor escuches nuestra súplica, Señor, y atiendas a nuestro clamor, Señor. En el nombre de Jesús también, que hoy, Señor, al considerar tu palabra, al poder meditar en ella, Señor, tú nos hables a cada vida, cada corazón y cada mente, Señor, de los que estamos aquí, como de aquellos que han de escuchar por medio de los medios. Te lo pedimos hoy, por los méritos de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Al considerar este cierre de la carta a los romanos, como les decía el día viernes pasado, en mi mente estaba simplemente leerlo porque pareciera que la conclusión no lleva mucha esencia. Sin embargo, al poder estudiar cada pasaje, me doy cuenta de la importancia y cómo es que el Espíritu de Dios no ha dejado nada, aunque parezca sencillo, sin ser sumamente importante y en cierto aspecto aún profundo en su enseñanza. Y veíamos el viernes pasado cómo es que el apóstol Pablo, voy a recordarle lo que escuchábamos para los que estábamos acá, tenía el deseo de ir a Roma porque anhelaba ver a los hermanos. Tenía el deseo de ir a España y pasar por Roma. Sin embargo, en ese deseo se antepone el Espíritu de Dios sin duda para que Pablo fuera un instrumento y bendecir de manera económica específicamente a los cristianos que estaban en Jerusalén, porque estaban pasando grandes necesidades por muchas razones. Quizá la principal era por la persecución que había venido, el martirio de tantos hombres que sin duda alguna eran los jefes de familia, había dejado un sinfín de viudas y de huérfanos. Por eso va a ver usted que en Hechos, capítulo 7, donde comienza la designación de aquellos hombres que fueron designados para servir las mesas de los diáconos, el apóstol Pedro estaba atendiéndose de esos quehaceres de la atención de suplir a las viudas, y si es que esto era una realidad, eran muchas las que necesitaban esa ayuda como una consecuencia de la persecución, del martirio de muchos hermanos. Surgen los diáconos para poder llegar y colaborar en esta obra. Y la iglesia en sí estaba pasando gran hambre, no solamente por eso, sino que también se había profetizado que iba a venir una hambruna, un hambre en toda la región que afectó también la economía de Jerusalén. Y los hermanos pues estaban siendo afectados de una manera notable por esta situación económica. Entonces el apóstol Pablo viene y con el amor que tiene a los judíos, él siendo judío, a la iglesia, a los creyentes en Jerusalén, manda cartas, que era el modo de comunicación. Hoy día hubiera enviado correos electrónicos, ¿verdad? O llamadas por teléfono. Manda cartas para pedir que hubiera una unidad en el cuerpo de Cristo y poder auxiliar económicamente a la iglesia en Jerusalén. Y él mismo se ofrece para ser un instrumento, posterga el deseo de ir a España y de pasar por Roma para poder hacer este servicio de llevar esa ofrenda económica a los cristianos de Jerusalén. Y ahí es donde en el versículo 25 que leímos nos hace sentido todo. Dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos. ¿Qué servicio? El poder llevar esa ayuda económica a la iglesia que tenía una gran necesidad. Y el versículo 26 dice,
Pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Primera de Corintios capítulo 16, del versículo 1 al 4, leemos cómo es que se llevó a cabo esta petición. El apóstol les envía esta carta y en la carta les da indicaciones de cómo hacer esta colecta. Dice Primera de Corintios 16 del 1 al 4. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí las iglesias de Galacia. Que el primer día de la semana, esto es en el Nuevo Testamento como el domingo, se conocía como el primer día de la semana o se conocía también como el día del Señor. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde, y vea esta frase es muy importante. Dice, según haya prosperado. Note esa frase, la voy a escribir porque es sumamente importante en lo que respecta a este tema. Dice que aparte, según haya prosperado. Para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo vaya, irán conmigo. Es decir, que el plan de Pablo era llegar a esas regiones, poder recibir la ofrenda y enviar acorde a cada necesidad, valga la redundancia, enviados con cartas, pero también dice, y si es conveniente, pues yo también iré, yo acompañaré. Y el cumplimiento de esta petición, de la petición que él había enviado por escrito, de la carta que había enviado por escrito, lo vemos en el libro de Segunda de Corintios. Lo que leímos está en Primera de Corintios. En otras palabras, fue la primera carta que recibieron, la segunda carta que reciben. Vemos el cumplimiento de esta petición y es tan importante ver estos dos capítulos de la Biblia porque son los que marcan el perfil de cómo debemos nosotros darle al Señor. No puedo venir y mencionárselos nada más, tengo que ir con usted y leerlos. Así que hoy vaya conmigo, por favor, a Segunda de Corintios capítulo 8. Y vamos a ver algunas cosas, si no leemos todo, leemos algunas cosas importantes que estaba señalando sobre esto. Luego usted, en su tiempo y en su casa, lo lee para ver todos estos detalles. Capítulo 8 y 9 de 2 Corintios son los que marcan los lineamientos de cómo la Biblia marca que hay que aportar al Señor de nuestra economía. Dice versículo 1, ahora hermanos os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Mire, solo esa frase es sumamente profunda a una realidad que se manifiesta en el Evangelio. Yo sé que usted ha experimentado eso. Por Dios que la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Dios por medio de su gozo manifiesta en nosotros fortaleza. Y en la iglesia de Macedonia que estaban pasando situaciones difíciles, dice que en medio de una prueba de aflicción, ellos abundaron en gozo. Eso solo Dios lo puede hacer. Había un canto, digo yo había porque casi no se canta, ¿verdad? Porque la música va transformándose, evolucionando, cambiando, pero que era muy sonado cuando yo estaba niño, que decía, este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Esa es la frase que decía. Y muy fácil el coro porque decía,
pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Hay quienes critican los cantos del pasado y hasta se burlan. Para mí que no hay cosa más ignorante que hacer eso. Creo que habla de la pequeñez de su mente, porque, es decir, fueron cantos que bendijeron grandemente a la Iglesia de Cristo. La música, obviamente, en toda su tecnología, la instrumentación ha evolucionado, y le hablo desde el punto de vista yo como músico, quizás, y como compositor en algunos casos, ¿verdad? Creo que no hay cosa más absurda que hacer una crítica a cantos que en el pasado han bendecido regiones enteras y que le han dado vuelta a continentes enteros. Muy sencillos, una gran verdad. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Una gran verdad. En medio de la aflicción ellos tuvieron gozo. Y dice que abundó su gozo, estoy leyendo el versículo 2. Y miren esto, y su profunda pobreza, es decir, que no era una iglesia rica, su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Eran pobres pero dadivosos. Yo creo que usted ha experimentado esto, y yo he sido bastante afectado positivamente por esto. A veces cuando uno va a iglesias, diría yo, en países donde la mayoría de nosotros venimos, a excepción de aquellos que vienen de Suiza y Alemania, ¿verdad? Pero cuando uno va, a veces se encuentra que la gente que menos tiene es la que más da. Tiene una dádiva. A veces a mí me han dado quizás la mejor fruta que tienen, el mejor pollo que tienen. Y uno dice, no. Es más, en algún momento yo les he dicho, mire, pero se lo voy a pagar. Y me han dicho, no me ofenda, por favor. Así, con esas palabras. No me ofenda, pastor. Uno se pregunta cómo es, ¿verdad?, de que a veces eso se manifiesta. Y en el caso de esta iglesia, se manifestó. Era una iglesia pobre, pero cuando se enteraron de que habían quienes estaban peores que ellos, fíjese, hicieron algo para poder colaborar. Y dice aquí la palabra que, verso 3, porque yo testifico, dice el apóstol Pablo, que según sus posibilidades, y mire esto, por eso le decía yo, según esta frase, esta palabra es importante. Según sus posibilidades. ¿Qué dice ese verso 3? Según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Dice esta versión en inglés, dice, for I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave of their own accord. Beyond their ability. Más allá de sus posibilidades. No solamente según sus posibilidades, sino que aún más allá de sus posibilidades dieron. ¿Qué los motivaba a esta iglesia de esforzarse para dar cuando ellos no eran ricos, sino que en medio de su pobreza? Tiene que haber sido Dios. Pero básicamente lo que me interesa ver, porque no lo voy a hacer que leamos todo esto, aunque sería muy bueno, pero usted lo va a leer después en su casa, estos dos capítulos, 8 y 9 de 2 Corintios, porque el domingo le voy a preguntar si los leyó. Voy a pasar al frente para que nos diga qué es lo que decía ahí. No, estoy bromeando porque cabal por eso no va, hermano. Ay. Los que no vayan el domingo, usted sabe que es por eso. Según, dice, sus posibilidades y aún más allá. Ve al verso 4. Si a uno no le toca el corazón ese verso 4, está más frío que un témpano de hielo. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. En inglés dice, begging us with much urging
for the favor of participation in the support of the saints. Begging us. Lo que está diciendo, por favor, es como lo que yo le he dicho, que en algún momento he dicho, yo se lo pago, y me dicen, pastor, o Martín, como sea, porque no necesariamente para que me aprecien me tiene que decir pastor, ¿verdad? No me ofenda, no me ofenda, déjeme, en algún momento me han dicho, déjeme invitarlo, y yo digo, no, mire yo, no, déjeme invitarlo a comer, en su casa, aquí. Hermano, ¿cómo esta gente en medio de eso suplicó? Le dijo a Pablo, mira Pablo, tú sabes que no tenemos, pero algo vamos a hacer. Algo podemos hacer. Tenemos habilidades y vamos a generar algo para que nos des el privilegio. Fue privilegio de poder participar. Qué maravilloso espíritu, ¿verdad? Es más, yo puedo decir, qué fe la de esa gente. Tenían realmente, esa era una gente que miraba lo que significaba eso, ser colaboradores con los santos en Jerusalén. Versículo 11 del capítulo 8, porque le dije que no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero usted lo va a leer, que el domingo se lo va a preguntar. Versículo 11 dice, ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para hacerlo, así también la haya para llevarlo a cabo según, oiga esto, según, ¿qué dice? O conforme lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que es, según lo que, ¿qué? Eso es importantísimo. No según lo que no se tiene. Esto es para holgura de otros, perdón, esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino pero para que haya igualdad. Déjeme leer estos 3 versículos en inglés. Dice el versículo 11. But now finish doing it also. That's the collecting of the offering. But now finish doing it also. So that just as was the readiness to desire it, so there may be also the completion of it by your ability. For if the readiness is present, it is acceptable according to what the person has. That's very important. According to what a person has. Not according to what he does not have. For this is not for the ease of others and for your affliction, but by way of equality. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo acá es, el deseo que tenían, llévenlo a cabo. Y marca una vez más, según. ¿Está de acuerdo conmigo que sí lo marca? Según lo que cada uno tenga. Y dice, y esto no es para que los que van a recibir la ofrenda vivan en excesos. No es para la holgura de unos y el sacrificio de otros. ¿Qué es lo que ha marcado la iglesia moderna en este tiempo? Y es lo que ha hecho un mal, como una enfermedad crónica, a la gente que critica el evangelio y dice, los pastores solo quieren enriquecerse. Porque no hemos visto realmente qué son los parámetros bíblicos. Pablo dejó muy claro de que la razón por la cual se iba a dar no era para que un grupo selecto nada más viva como millonarios y los otros estén empobrecidos, sino el propósito era para que hubiera suficiente y hubiera igualdad en el cuerpo de Cristo.
Eso es lo que está diciendo, no para que haya holgura en unos y sacrificio de otros. Tengo que decir esto. And either you love me or you hate me, but that's the truth. Algunos de nuestros paisanos, usted no, viven en este lugar en Estados Unidos como mendigos. Envían todo a sus países. Y en sus países, hijos, sobrinos, en carros, viviendo la vida holgada, estudiando en las mejores universidades, a costo del sacrificio que muchos están teniendo en este país. Ya le dije, either you love me or you hate me, but that's the truth. Y en algún momento yo he tenido que venir y decir, mire, ahí usted sí me acepta esto, pero pare eso, porque tiene que haber una igualdad de sacrificio. Y si alguien a quien le está pagando usted los estudios, no está estudiando, ya no le mande. Esa es una justicia que la Biblia marca muy claramente. Se manifiesta en la iglesia de Cristo y se debe de manifestar y tenemos que restaurar eso. Por eso usted lea estos dos versículos. Verso 21. Versículo 21 del capítulo 8. Diga amén, hermano, lo menos. Dice, verso 20, vea. Dice, 8:20. Teniendo cuidado, dice, de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también, ¿qué dice? Usted ha oído expresiones a veces que dicen, con que Dios se agrade, a mí qué me importa lo que la gente piense. En algún momento tendríamos que revisar cuál era el espíritu del apóstol Pablo. Aquí dice, vamos a hacerlo todo de la manera correcta porque no queremos que nadie nos desacredite en esto. Como yo le he dicho, que hay pastores ladrones, sin duda los hay. ¿Pastor, usted lo es? No. Trato de no serlo, trato de trabajar lo que es justo en la obra de Dios. Dios lo sabe. Trato de desgastar y he desgastado mi vida, mi salud. No es desgastado, he invertido y le doy gracias a Dios por ese privilegio. Mi esposa y yo lo hemos visto así. Pero de que hay. Es una realidad, que hay, hermano. Pero debemos preocuparnos de venir y levantar, decir no, pero aunque haya un montón de cizaña, nosotros queremos ser verdadero trigo. Aunque hay un montón de lobos, queremos ser genuinas ovejas. Y que realmente podamos no preocuparnos solamente de decir, bueno, con que Dios lo sepa. Hermano, cuando algo está bien administrado se nota. Punto. Y cuando algo está despilfarrado se nota también. Es una realidad. Y el apóstol Pablo entonces, teniendo ese espíritu, dice, nos preocupamos por lo que es honrado, una palabra que tiene que estar de moda el día de hoy. Le estaba diciendo a mi esposa porque no sé qué me está pasando a mí. Pero me ando encontrando cosas. La otra vez, y estoy diciendo, Señor, ¿será que me está preparando? Porque me voy a encontrar un maletín con 1 millón y a ver cómo voy a actuar, Señor. La otra vez estábamos en un hotel, hermano, que andábamos de viaje. Y voy yo así, me iba a sentar en un lugar y miro una billetera y gorda, hermano. Y lo primero que uno hace es ver, no hay cámaras, ¿verdad? La agarré. Y no le voy a decir yo, es que, no, es que a uno le pasan los pensamientos. Pero, what's the right thing to do? What's the Christian thing to do? La agarré, hermano, y vi que no había ningún teléfono y voy a la recepción. Y le digo, I found this. Y me dijo el de la recepción, okay, give it to me, I'll give it to him. Le digo, no, call him.
Pues sí, honrado pero no tonto, pues, ¿verdad? Hasta se me quedó viendo así como me desconfías. Con mi mirada le dije, pues sí. Y lo llamaron, pero lo que le quiero decir es que llegó la esposa, me dice mi esposa, yo creo que tiene razón, era una región predominantemente, bueno, no le voy a decir qué color, pero no era nuestro color. Y me dice, es que debe haber sido racista. Me vio y lo peor es que ni gracias me dijo. Nada. Entonces yo me quedé así como dice, a mí mismo me hablé y dije, mí mismo te lo hubieras quedado. Pero no, lo correcto era darla. Otro día venía en un aeropuerto, yo voy a hacer mi check-in en la tarjeta y miro que no entra y cuando veo hay una corporate card ahí. Hay corporate card, free money. ¿Qué hago? Inmediatamente me metí ahí al Facebook a ver si hacía un search, no aparecía, me la traje acá, no pude contactar, vine y la destruí. El día miércoles estaba trabajando en Bohemia algo y de repente en el sidewalk miro otra billetera. God's talking to me, ¿verdad? What's the right thing to do? Lo mismo. Hice un search ahí en diferentes redes, no vi, de repente en una apareció, total que era de una persona que trabajaba en una de las compañías allá, a Wendy, no le voy a decir la extra, simplemente lo correcto. Llamé, le dije, le voy a leer lo que me escribieron, si lo puedo. A ver. Una de los muchos, lo demás me lo dijo ese. Cuando yo le dije, puede recogerla aquí, etcétera, dice, ok, thank you so much. Ya me dijo my mother, etcétera. Dice, después me dice, I truly appreciate it so much. Thank you so much. Al final que ya se la habían dado, dice, yo le dije, de nada. Me dice, thank you so much again. El domingo yo le decía que nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Cuando le envió un mensaje le dije, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Ya? Ahí está tu billetera, con tus tarjetas, con todo. Diga conmigo honradez. ¿Sabe que me da gusto que aquí no se pierden muchas cosas? Alguien suspiró o dijo ahí algo, ¿verdad? Pero la otra vez me dio disgusto cuando alguien dijo, pastor, se robaron mi Biblia y era nueva. Hasta una Biblia, digo, Padre mío. Diga conmigo honradez, hermano. Es algo que tenemos que levantar el día de hoy. Por eso le digo, yo estaba con casualidad, digo, Señor, a mí se me hace que es el diablo tentándome, ¿verdad? Porque a veces eso puede pasar. Pablo decía que pudiéramos conducirnos honradamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Either you love me or hate me, but that's the word of God. No puedo decirle otra cosa. Ahora, como yo le decía, yo dije voy a pasar el 15 y el 16 así en una predicación, pero no puedo, porque es algo sumamente importante. Y usted se va a leer 8 y 9 de 2 de Corintios. Pero básicamente lo que ahí dice, y hay principios que ahí se ponen. Punto número 1, amados hermanos, todos nosotros. Las ofrendas deben ser acorde a lo que se tiene, lo que se ha recibido de parte de Dios. No caiga en el juego y la manipulación. Si no tiene, no hay problema. Saque su tarjeta de crédito. Porque hasta eso ha pasado. Por fe hágalo. Hermano, crédito es algo que usted no tiene. No caiga con el engaño. Mire cómo soy de bendecido y saca su lista de tarjetas de crédito. Eso no es bendición, hermano. Esa atadura que si no la sabe usar usted, si lo sabe usar muy bien, puede hasta sacar ventaja.
puntos, rewards, free food. Pero la gran mayoría no sabe usar las tarjetas de crédito. ¿Cómo se usa una tarjeta de crédito? Usted paga con su tarjeta lo que usted tiene en el banco, no lo que no tiene. Se va a dar de acuerdo a lo que se tiene, lo que se ha recibido de parte de Dios. Lucas 6:38 dice de la manera esta: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo. Dice, porque con la medida que midáis, se os volverá a medir. Y en este aspecto tengo que redundar sobre esta palabra según. Dad, ¿y qué dice? Se os dará. Se os dará. Porque con la medida que midáis, se os medirá. Entonces, según el que ha recibido mucho de Dios, según lo que hemos recibido, debemos dar. ¿Es eso bíblico, sí o no? Y la Biblia lo recalca. Las ofrendas de una u otra manera también deben ser sacrificiales. Vemos ahí en el caso de lo que leíamos en Romanos que ellos hicieron un sacrificio, no sé qué hicieron, algo tuvieron que hacer, trabajaron con la habilidad que tenían para poder ser participantes de la ayuda a los santos de Jerusalén. Hicieron un sacrificio para poder darle a Dios, dándole a los santos. Usted sabe que en Mateo el Señor habla una frase cuando dice en el versículo 34, si no me equivoco, de Mateo 6, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, todo lo demás, será añadido. Antecediendo a esto dice, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, qué os pondréis. Pero dice la frase, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa búsqueda involucra, en algunos casos, un sacrificio como lo que sucedió en Marcos 12 cuando el Señor relata la ofrenda de aquella viuda pobre. La gran mayoría de nosotros lo sabemos. Dice el versículo o el pasaje cuando usted lo lee, que dice que los ricos daban grandes cantidades. No dice que los ricos daban pocas cantidades, no, dice que daban grandes cantidades. Si usted lo lee, así dice, dan grandes cantidades. Sin embargo, esas grandes cantidades no eran una ofrenda aceptable porque estaban dando de lo que les sobraba, es decir, que eran sumamente ricos y aunque la cantidad era grande, era lo que les sobraba. Por eso el Señor ejemplificó que la viuda, dando esas dos pequeñas monedas que equivalían a un cuarto, dos blancas o un cuarto, que algunas versiones dicen que es como que hubiera dado centavos nada más, dio más que ellos en comparación. ¿Por qué? Porque ellos tenían demasiado y aunque dieran mucho, no era según lo que ellos tenían. En otras palabras, tendrían que haber dado más para que esa ofrenda tuviera el ingrediente de sacrificio. Sin embargo, la viuda, como no tenía, dice que dio todo lo que tenía y por eso el Señor ejemplificó y dijo, ella dio más. En otras palabras, la cuantificación de lo que damos, y no hablo esto solamente en dinero, sino lo que damos de nuestra vida también. I have to say this. Si usted le sirve al Señor solo cuando está bien en todo sentido, ¿qué sacrificio hay en eso? Pero si usted le sirve al Señor con sacrificio, y lo que nos falta entender, y yo no quiero que Dios a mí me corrija por no decírselo. Cuando usted hace un sacrificio, ay pastor, yo ya no
voy a seguir una cosa de Dios porque viera cómo me cuesta. Debiera sentirse dichoso que le puede dar algo al Señor que le cueste. David lo dijo. No daré al Señor nada que no me cueste. Cuando usted ha estado quizás enfermo y es algo tolerable y usted dice, no, pero así voy a servir al Señor. Cuando usted sacrifica horas extras de trabajo. That's very important, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo nos queda en esta tierra. Yo no sé cuánto tiempo nos queda. De dos maneras. Una, el Señor viene pronto y quizá venga nuestra generación, o nos adelantamos. Y ya sabe usted a qué me refiero a que nos adelantamos. Pero tenemos muy poco tiempo para hacer algo por el Señor. Entonces dejémonos de cuentos de que me cuesta mucho. Gracias a Dios que nos cuesta, porque entonces eso es como el aceite, el toque que le está dando a nuestra ofrenda de sacrificio. Tiene que tener la ofrenda un detalle de sacrificio. Filipenses 4:19 dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en Cristo. Mire, esta palabra, según otras versiones lo traducen conforme. Sobre este mismo concepto de dar al Señor, porque ellos le habían dado a Pablo, la iglesia en Filipos le había dado a Pablo, y Pablo le responde en la inspiración del Espíritu Santo y le dice, mi Dios, por tanto, proveerá para todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ya he dicho esto, pero debo de decirlo por el tema. Conforme lo que yo tengo, voy a pensar una cantidad, conforme lo que yo tengo, $100 puede ser mucho, o puede ser no tanto. Porque si yo tengo billones, ¿qué es $100? Como quitarle un pelo a un gato, dice un dicho, ¿no? Los billonarios dan propinas de miles de dólares. Vaya, hablemos sobre ese aspecto, pues, de la propina. Porque déjeme decirle, si tiene para ir a comer afuera, debería de tener para dar propina. Y lo que la costumbre manda, creo yo, viene siendo como el 15 o el 18%. ¿Sí o no? ¿Por qué fregados dan un peso? Si la costumbre, porque usted tiene para ir a comer afuera, se gastó $100 en la comida, ¿por qué le deja 5 al mesero? Es que es hispano. Con más razón, debería darle el 30 entonces, porque es nuestro paisano. Porque si no, mejor compre su comida en el supermercado y vaya a la casa. Pero si tiene, Dios lo ha bendecido, entonces también seamos justos. Amén. ¿O no le parece? Aunque no le parezca. Aunque no le parezca. Pero así es. En ese caso, vea usted, según, haga de cuenta que Dios lo ha bendecido. Según usted ha sido bendecido, debe dar. Ahora, el punto aquí es la bendición que Pablo dice. Yo fui bendecido por medio de usted, dice el apóstol Pablo, y mi oración es que Dios los bendiga según sus riquezas. Ahora yo le pregunto, ¿será rico Dios? ¿Será que Dios puede proveer de una manera sobreabundante? Crea esa palabra, hermano, cuando usted le dé al Señor voluntariamente, cuando usted le dé al Señor sacrificialmente, sin estar siendo
obligado o manipulado, crea que Dios lo puede y lo va a bendecir según sus riquezas en gloria. ¿De qué manera va a hacer eso? De una manera abundante. Es lo que Pablo dice aquí en Filipenses. Otro punto de las ofrendas es que no deben ser accionadas por ni la manipulación, ni la obligación, ni la intimidación. Si no dan, frase preferida, el enemigo va a entrar en su casa. Y hoy, como acaba de pasar Halloween, está más furioso. Hay todo tipo de manipulación, todo tipo de obligación, todo tipo de engaño, intimidación. Las ofrendas, amados hermanos, la Biblia lo marca, deben ser voluntarias. Si no, no son aceptadas por Dios. Debe ser algo, por eso Pablo dice, propongan en su corazón y llévenlo. Dios nos libre a nosotros y nos permita nunca estar diciendo, hermanos, a ver quién va a dar, a ver, hermanos, hay gran necesidad. Yo le he dicho al Señor y se lo digo de aquí, el día que Dios no provea, pues eso no es mío, se acabó, se acabó. Hasta el día de hoy ha proveído y ha proveído sobreabundantemente. Un día yo estaba hablando, como voy a hablar de mí, voy a decir la frase que estaba diciendo, estaba hablando estupideces yo. Venía en el carro un viernes, se lo dije a los maestros de discipulado. Venía hablando y viendo oportunidades de todo esto y dije, Señor, con lo que sé, Señor, con esto. No, Señor, yo estaba hablando conmigo mismo. Dije, hablando tonteras, le digo, tonteras. Y si me va a criticar por ser sincero con usted, pues critíqueme. Y hablando conmigo mismo dije, yo mejor me voy a dedicar a trabajar en esto. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón de una manera que no lo podré negar. Y me dijo inmediatamente, ¿te he dejado? El día que te falte algo, podrás hablar esas tonteras. Y le dije inmediatamente, el carro se me hizo así, hermano, no le miento. Y dije, Señor, perdóname, estaba jugando, Señor, no me tomes en cuenta esas tonteras. Just kidding, le dije, just kidding. Porque no hay peor cosa que ir a un lugar donde usted va con el deseo de oír de lo espiritual y hay una manipulación para lograr sacarle nada más lo material. Eso a mí me da asco, y si me da asco a mí, ¿cómo le dará asco a Dios, hermano? Las ofrendas no deben ser accionadas ni la obligación, la manipulación, deben ser voluntarias, y ese ha sido el plan de Dios durante toda la historia del mundo. Le voy a leer esto y con esto termino, y no paso del 15 de Romanos, mire usted. Primero Dios, terminamos este año Romanos. Génesis 4, versículo 2 al 4 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de las ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. El propósito es que Dios mire con agrado nuestra ofrenda. No que haya ningún otro interés, sino que el Señor se agrade. Le voy a leer en Éxodo capítulo 25 algunos pasajes. Primero de ellos, Éxodo 25, 1 y 2 dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, tomaréis mi ofrenda. De todo aquel que sin ninguna manipulación de su corazón surge el deseo de hacerlo, tomaréis ofrenda. 35 de Éxodo, versículo 4 y 5 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado diciendo, tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata o bronce. Mire, lo que el Señor andaba viendo era el deseo interno de las personas. El 35 de Éxodo, versículo 21 y 22 dice, y todo aquel a quien impulsó su corazón, y todo aquel a quien movió su espíritu,
vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor, cuyo espíritu fue movido a eso. 36 de Éxodo, versículos 5 al 7, dice: y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más suficiente para hacer toda la obra. Mire, movido por el corazón. Esa fue una ofrenda que el Señor aceptó, una ofrenda que el Señor bendijo. Deuteronomio 16:10 dice: entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano, la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Nota cómo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está el mismo principio. Voluntaria según el Señor te haya bendecido. 16:17 de Deuteronomio dice: cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Same principle, el mismo principio. Primera Crónicas 29:9 dice: entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera. Hay un pasaje en Proverbios que es fundamental en esto. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El 11:24 dice: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. ¿Será justo darle a Dios de lo que de Dios recibimos? Esa es la pregunta. ¿Será justo darle a Dios de lo que Dios recibimos? ¿Será justo hacer algo para que el evangelio llegue y se expanda? Por eso es que usted va a leer, y si lo leemos, ahí está en la palabra de Dios, y yo voy a dar mi vida defendiendo la palabra de Dios. Pablo le dice a las iglesias: ustedes están en deuda con los cristianos de Jerusalén. Usa la palabra deuda. Están en, vea, es una palabra que yo aborrezco. Están en deuda. ¿A qué se refería? Porque Israel, fueron israelitas los apóstoles, los profetas, de donde salió la bendición para todo el pueblo, para toda la gentilidad, fue de Israel. Hombres que dieron su vida, los mártires que dieron su vida. Ustedes están en deuda con ellos. Hermanos amados, nosotros jamás vamos a poder pagar la salvación de Dios, pero sí podemos colaborar para que el evangelio llegue hasta donde pueda llegar. Les recuerdo, cada uno de nosotros tenemos tiempo, recursos y habilidades. You gotta do something with that, because time is running out. Hablaba con una persona estos días y me decía, y espero en Dios que sea el cumplimiento, me decía: quiero el resto de mis días dedicárselo al Señor. Y yo dije: Señor amado, escucha, Señor, esa oración. Y que sea una realidad. Because that kind of decision we need en este tiempo, de poder dedicarle al Señor. 2 Corintios 9:6, que es un pasaje que yo elegí para poner en los sobres de diezmos y ofrendas acá, porque creo que enmarca todo esto, y con esto termino. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. La pregunta que yo quiero hacerme hoy es:
para mí que es escaso y para mí que es abundante, para Dios. Ese es el punto que tenemos que ver. Pero el ingrediente que vemos en toda la palabra es que de acuerdo a como hayamos sido bendecidos, así es será nuestra ofrenda. Según, conforme, según. Y con la medida que medamos, se nos van a medir. Pero el ingrediente principal ante todo esto es que tiene que ser algo nacido del corazón, voluntario. No deje que nadie lo manipule. No deje que nadie lo force. No deje que nadie tuerza la palabra sobre este principio. Pero recordemos todos que tenemos que honrar al Señor con nuestros bienes y con la primicia de todos nuestros graneros, y que aprendamos de las iglesias de Macedonia. Y no he terminado el libro de Romanos todavía. Padre amado, te agradezco, Señor, por el privilegio que me has dado, Señor. Un tremendo y maravilloso privilegio